Ven, jugamos, vamos a jugar a la casita, vamos a jugar a esto, vamos a... Tú le dices, yo le mato a su mamá y a su papá. Él tiene su familia, bueno, en ese tiempo tenía su familia. Okay. Siento que no crecí en un hogar muy feliz. Él vivía en el piso de abajo. Entonces no era como a la fuerza, sino con juegos. Pero él se llama Jaime Batman. Era trabajar o no comer. Entonces echó como en la parte de la barriguita, que él baja de las escaleras, acomodándose el pantalón, y mi primo le reclama. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guardar el Secreto. Hoy nos acompaña una persona muy valiente y muy especial que nos trae sobre la mesa un tema bastante importante que quizás muchos también puedan verse identificados. A veces nuestro peor enemigo resulta estar en casa, disfrazado de familia, disfrazado de un pariente cercano, disfrazado de amigo y normalizando situaciones que a través del juego y la manipulación terminan por acabar con nuestra paz mental. Tatiana, bienvenida. Gracias, primero que todo, usted por invitarme. Y hoy estoy aquí porque quiero compartir con todos un poquito de mi historia. Tatiana, ¿hace cuánto has venido cargando con este secreto y con esta verdad? Pues desde que estoy muy chiquita, la verdad, llevo 21 años guardando pues esto que yo viví. Ok, situémonos en ese momento inicial de la historia, cuando inicia todo esto. ¿Cuántos años tenías? Cuando inicia, no lo sé porque estaba muy chiquita. Ok, Pero cuando decido pues terminar todo esto tenía como 5 o 6 años aproximadamente. ¿quiénes te ayudaron a reconfigurar nuevamente como esos recuerdos para poder construir finalmente esta historia? Porque si bien eras muy pequeña para recordar detalles, creo que hubieron personas presentes también. Sí, claro, pero siento que es algo que no se olvida. O sea, la última vez que pasó es algo que tengo muy marcado y es algo que pues nunca voy a poder olvidar. Entonces, las únicas personas que estuvieron en ese momento fue un primito y una amiguita, nadie más. Háblanos sobre cómo era Tatiana cuando era pequeña, qué le gustaba hacer, cuáles eran sus pasatiempos, a qué se dedicaba en ese momento. Bueno, la verdad siempre he sido una niña súper, súper feliz. Me ha gustado jugar muchísimo. Era súper brincona. Me encantaba jugar en todo, en la tierra, saltar. Era muy loquita en ese tiempo, la verdad. ¿Cómo era tu entorno familiar en ese momento? ¿Cómo era la dinámica familiar? ¿Cómo estaba constituida tu familia en ese momento? La verdad, en tema familiar, siento que es un tema muy, muy pesado porque siento que no crecí en un hogar muy feliz, que digamos, tenía como mucha violencia, demasiada, humillaciones, malos tratos. Entonces, ya en base a la familia, me parece que fue algo muy fuerte. Narranos sobre una de esas experiencias que te hace recordar tu familia como ese lugar catastrófico quizás. Más que todo como en el sentido de la relación de mis papás, que era muy violenta. Un papá que era alcohólico, que golpeaba mucho a mi mamá. Entonces, no sé, viví muchas cosas muy feas en mi infancia, como muchos recuerdos de violencia, de maltrato, de malos tratos y humillaciones hacia mi mamá por parte de la familia de mi papá también. Entonces, es como eso. Sin lugar a duda te veo hoy y sé que eres una mujer mucho más fuerte, está mucho más parada en la raya, pero en ese momento eras una niña y eras muy vulnerable. Hablemos de este agresor y de esta persona. ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo se introduce en esta historia para finalmente hacer lo que ocurrió? Ok, en ese tiempo era una casa familiar, era una casa muy grande y vivíamos todos, mis tíos, mis primos. Y él, la casa tiene 3 pisos, él vivía en el piso de abajo. Nosotras vivíamos en ese tiempo, la casa, las habitaciones quedaban arriba y abajo quedaba como la sala, la cocina, todo eso. Pero abajo era como una parte estudio, era en donde Ok. vivía él. En ese momento él era independiente o compartía ese aparta suyo con alguien más. Él tiene su familia, bueno, en ese tiempo tenía su Ok, familia, sus 3 hijos y su mujer. ¿Qué pasa? Como es una casa familiar, literalmente ahí podían entrar las veces que quisieran, como claro. quisieran.
Habían Entonces, zonas en común de pronto que compartían. sí, claro, porque arriba eran todas las habitaciones de todos, de mis Ok. tíos. El único que vivía independiente era él, el único, pero en la misma casa. Entonces él siempre podía estar ahí, donde nosotras estábamos. Quiero que empecemos a hablar un poco sobre esas señales de alerta que niños muchas veces se callan porque los terminan normalizando o empiezan a manipularlos mentalmente para que no hablen o para que guarden silencio. Y crecen creyendo que esto es completamente normal, hasta el punto en el que cuando ya tienen autonomía de sus decisiones saben que eso que estaban haciendo, esos contactos, esos acercamientos eran realmente equivocados. ¿Qué empezaste a notar de esa persona? Quisiera que nos compartieras también el nombre hacia ti. ¿Qué comportamientos extraños dijiste? Esto definitivamente está por otro lugar. Pues mira, la verdad, cuando empezaron las cosas, como te digo, no tengo recuerdos de cuándo empezó, pero sí tengo recuerdos de que no era como agresivo en ese Ok, momento. Entonces, mi mamá siempre era como, no se dejen tocar, no esto, no aquello, pero muchas veces las personas lo manipulan a uno porque uno es un niño. Entonces no era como a la fuerza, sino con juegos. con cariño. Sí, entonces ven, jugamos, vamos a jugar a la casita, vamos a jugar a esto, vamos a hacer aquello. Y entonces tú no lo ves tan malo, ¿sí? No, no le ves malicia a eso. Ok, Pero llegó un punto en donde él ya empezó como a amenazar, como si tú dices, no sé si era porque yo ya estaba más grandecita, ok, empezó a darle miedo, no sé, pero él decía como, si tú le dices, yo le mato a su mamá y a su papá. Entonces ahí es donde yo empecé a ver como lo malo ok, y a decir, ya no quiero más esto, ya no está bien esto y ya veo como lo malo en esto, ¿sí? ok. Y esa persona, bueno, la verdad, toda mi vida le he dicho Pito, así lo conocían en toda mi familia Pito, pero él se llama Jaime Valle Mantilla, es el hermano de mi papá. Ok. Cuando él hace estos juegos contigo y cuando él comienza a generar estas dinámicas de cercanía contigo, ¿qué personas estaban presentes? ¿Lo hacía únicamente cuando te quedabas sola o lo hacía incluso frente a alguien más, de pronto para disimular un poco? ¿Cómo era esa forma de acercarse? ¿Había más personas o estaban completamente solos? Nosotros estábamos en el cuidado, bueno, con el cuidado de mi nona Rosalba. Eh, la verdad y en el fondo de mi corazón, yo sé que yo estaba consciente de lo que pasaba, pero simplemente ella lo permitía. Estoy segura de eso. Y pues en ese tiempo mi mami trabajaba, mi papá también trabajaba, entonces pues mi mami pensó que íbamos a estar bien en el cuidado de mi nona, cosa que claramente no fue así. Muchas veces hacía estos juegos con otras personas al lado, Ok, pero tenías una costumbre que era de esconder a las otras personitas mientras jugaba conmigo, ¿sí? Y ya cuando terminaba de jugar conmigo, ahí sí sacaba el como, ay, resto, ya, ok. sí, ya vamos a jugar todos. Entonces, esa era como su manera de hacer las cosas. Para la gente que nos está escuchando, que es bastante cruel a veces señalando y diciendo, no, la tarea de los padres era estar presentes, pero seamos realistas, en una cotidianidad colombiana, por lo menos en nuestro contexto, la mayoría de madres tienen que salir a buscar el sustento de sus casas, son pilares dentro del hogar y deben repartir su tiempo para sus hijos, para sus ocupaciones laborales y para cumplir de pronto con esa supervisión. Entonces, antes de que la gente comience a decir 100% responsabilidad de la persona que debía estar presente de tus padres, es algo que muchas veces como se disfraza de juego y de algo amigable y está por lo general asociado a las personas más cercanas a nosotros, no vemos como estas alertas. Entonces, lamentamos demasiado que esto haya ocurrido de esa manera y sigue en la actualidad ocurriendo porque muchos niños se quedan al cuidado de sus tíos, de sus hermanos, padrastros y de personas terceras que efectivamente no saben cómo tratar a un niño. En realidad yo nunca voy a culpar a mi mamá ni a mi papá por eso, más que todo a mi mamá porque lo que te digo, en realidad vivíamos en un ambiente bastante pesado y en realidad tocaba, a mi mamá le tocaba trabajar, porque entonces era trabajar o no comer, entonces nunca la voy a juzgar por eso.
Cuando empezaste a tener más conciencia de estas situaciones, ¿a quién decidiste contarle o cómo querías manejarlo? Porque estabas amenazada y para que un niño le digan que van a asesinar a sus padres, pues es guardar silencio completamente. ¿Cómo empiezas como a tener este deseo de contarle a alguien más o de que me está pasando esto? Pues mira, la verdad, no sé, porque ese día yo simplemente quise hablar. Te lo juro que todavía no entiendo el por qué, pero la última vez que pasó, me acuerdo tanto que lo que te digo, estaba como con el jueguito, estaba yo sola en mi cuarto. Mentiras, yo estaba jugando a hacer casitas con sábanas en el cuarto mío y poníamos ahí los juguetes y todo, y en un momento yo me quedé sola en el cuarto y él llegó. Yo me acuerdo que él, bueno, como siempre empezó, y yo me acuerdo mucho que él se vino, ¿sí? Pero él me lo echó como en la parte de la barriguita. Ok. Y yo, vea, yo era una niña, yo no sabía qué era ¿Qué era semen, eso? yo no sabía nada de eso. Yo lo único que hice fue ir al baño, coger un papel, Y limpiar. limpiarlo y meterlo debajo de la cama. No sé, vea, se lo juro que no entiendo el por qué yo quise hacer eso. O sea, no sé. Me acuerdo que yo bajé y yo le conté a un primo. Yo le dije, mira, es que yo cuando estoy muy nerviosa yo me río. Sí. Y yo se lo contaba como, Riendo. sí, como normal, o sea, como estábamos jugando, él hizo esto y él botó algo y yo me limpié. Él se quedó como, él ya estaba mucho más grandecito, creo yo que tenía como 15 años, 16 años. Él no sabía qué hacer y mi primo me cuenta que él baja de las escaleras acomodándose el pantalón y mi primo le reclama. Y él le dice, no le crea nada, no le crea nada, que ella es una mentirosa. Entonces a lo que él se va y él me dice, vamos donde la vecina. Te dice a ti. Sí, ella ya era mucho más grande, yo creo que tenía que 18 años. Ok. Yo le cuento a ella lo mismo, lo que pasó, todo, y yo le digo a ella que él botó algo que yo me limpié con un papel. Sí. A lo que ella dice, tráigalo, yo voy corriendo Sí. debajo de la cama, saco el papelito, se lo llevo y yo me acuerdo mucho que ella lo huele. Claro. Pues eso tiene olor. Y ella ahí mismo dijo, no, llamen a María. Sí. María es mi mamá. Ahí llamamos a mi mamá, ella llama a mi papá y ahí es donde empieza pues todo el caos. Pero esa fue la última vez que él abusó de mí, la última vez pues que, que él me agredió a mí. Creo que es un límite bastante grande y siento que en parte la vida, Dios o como se pueda llamar, te hizo tomar esa acción del papel porque una prueba tan contundente como esa era bastante relevante. Y de verdad lamento demasiado lo que estuviste pasando. Cuando inicias a conversar con tus padres de la situación, ¿qué reacción tienen ellos? ¿Qué medidas tomaron al respecto? A ver, me acuerdo mucho que ya cuando yo decidí hablar y vi que era algo realmente grave, por como escuché a mi mamá, me dio tanto miedo y ahorita de grande lo pienso en cómo uno de niño, a pesar de que vive tantas cosas malas, aún así decide cuidar al agresor. Porque me acuerdo mucho que yo guardé cuchillos, guardé de todo con tal de que mi papá no lo fuera a agredir a él. Entonces era algo como que yo ya sabía que en serio era algo malo. Ahí fue donde yo dije, no, este es algo súper malo. Mi mamá obviamente súper mal, mi mamá le dio súper duro, hizo todo lo del tema legal, denunciamos, me llevaron a mí a psicología, pero mi mamá, o sea, mi papá honestamente no hizo No nada. se hizo partícipe. Sí. Y lo más normal es que incluso quisieran tomar justicia por sus propias manos, pero ¿qué ocurre con esta persona? ¿Dónde se ubica nuevamente? ¿Sigue viviendo en el mismo lugar? ¿Qué pasa con él después de que se destapa como toda esta verdad? Bueno, mi mamá llama a mi papá y le cuenta y él llega a la casa. Ahí se forma un escándalo, eh, no sé si le pegó uno, no sé, en realidad no creo. Ya sale mi papi de la casa de él y él se desaparece.
literalmente. O sea, yo lo vine a ver a él después de muchos años después. Él se desapareció totalmente. Entonces nunca supe dónde estaba. Cuando lo volví a ver, él llegó con otra familia, con una mujer y unas niñas. Diferentes. Sí, tan así que él también le hacía cosas a esas niñas. Pero esas hijas no eran propias de él, No, y ajenas al primer sí, matrimonio, exacto. quizás de pronto que vivían ahí. Pero lo que te digo, pasó eso, yo conté y él se desapareció totalmente. ¿Cómo inicia esa parte legal? ¿Qué acciones tomaron legalmente en ese momento? ¿Y cómo fue la colaboración de la justicia con todo esto? Pues a ver, la justicia se demoró muchísimo, demasiado, o sea, el proceso duró años, qué sé yo, 12 años diría yo, o sea, duró mucho tiempo para hacerse justicia. En tema psicológico solamente fui como 2 veces y ya, pero pues por lo menos sí se hizo justicia, pero pasó mucho tiempo. Aún así, él tenía orden de alejamiento y él seguía viviendo ahí, porque cuando él volvió, Sí, nosotros aún vivíamos ahí. no había pasado mucho tiempo, No, sí, ¿sí? sí, años, Y él vuelve, decide contactarse de pronto contigo, asumir su responsabilidad, hablar, o simplemente como si nada hubiera pasado. como si nada hubiera pasado, como si, y toda mi familia igual, No como se si, hablaba del tema, todo muy ajeno. no, a ver, cuando recién, bueno, esto es algo muy fuerte y por eso siento que yo tengo mucho rencor hacia esa familia, Ujú. y es porque nunca se hizo nada. O sea, yo tengo recuerdos de que mi nona me decía a mí que yo era una perra y que yo la había provocado, siendo yo una niña. Entonces, por parte de la familia de mi papá, Lo mismo. sí. O sea, era un rechazo total y prácticamente que éramos unas mentirosas. Entonces, no. Creo poder entender tu frustración, Tatiana, porque hace unos días tuvimos sentada a una persona que contó una historia y en este caso su edad se situaba entre los 15 y 16 años y aún allá en los comentarios había muchas personas que decían, ya era consciente, él se lo buscó, él era una persona autónoma, él podía tomar decisiones, pero cuando estamos en un entorno tan vulnerable, terminamos simplemente por acceder a estos abusos o por callar. Entonces me parece muy mal que se haya justificado al agresor en este caso y que aún existen familias que a pesar de estos hechos prefieren manejar todo en secreto por el que dirán, por no dañar a la familia más, por no dividir a los miembros, cuando esto es un hecho que sí o sí parte la vida de las dos personas. Sí, eso sí es verdad y que en esa familia siento que normalizan tanto eso. O sea, de verdad, normalizan el hecho de que las personas sean malas, de que las personas agredan, de que las personas lastimen, porque a pesar de que mi papá era el que maltrataba a mi mamá, siempre la culpa era de mi mamá, ¿sí? Si usted le pregunta a ellos, jamás mi papá nos dejó morir de hambre, pero eso es mentira, eso es falso, porque mi papá fue un muy mal papá, sigue siendo muy mal papá. Y esa familia sigue siendo muy malas personas. Y a pesar de que ellos también tienen hijas, simplemente no les importó. Entonces, normalizan tanto como la maldad que por eso, No se hace nada al respecto. exacto. Y la culpable siempre va a ser la mujer. La víctima. Ujú. Tatiana, quisiera saber cómo has lidiado con toda esta culpa, porque sientes que en algún momento también dividiste a tu familia y aún con el hecho de saber que esta persona vivió su vida con completa normalidad casi por 12 años sin que pasara nada. Es decir, es un recuerdo y es una situación que iba a estar muy marcada en tu mente y que probablemente evitó que te desarrollaras correctamente en otros aspectos de tu vida. Pasa el tiempo y esta persona no tiene su juicio o esta persona no está enfrentando su condena. ¿Cómo pasaste esos 12 años hasta que se hiciera justicia psicológicamente? ¿Cómo empezaste a comportarte? Pues a ver, siento que honestamente a mí no me dio tan duro lidiar con eso porque siempre tuve el apoyo de mi mamá. O sea, a pesar del rechazo de esa familia, mi mamá siempre estuvo muy presente. Y siento que eso fue lo que me dio la fuerza de poder
superar eso, aunque en realidad no se supera, se aprende a vivir con eso, Sí. pero el hecho de tener una persona ahí que diga, yo estoy con usted, yo la apoyo y se va a hacer justicia, me dio muchísima tranquilidad en mi vida. Y lo único que hicimos fue alejarnos totalmente de esa familia, que siento que es lo mejor que pudo haber hecho mi mamá, Sí. alejarnos de mi papá y de esa familia. Entonces aprendí a vivir con eso y tomar terapia. Ya de grande también tomé terapia y me ayudó mucho a entender que no era mi culpa, que yo simplemente era una niña, porque yo me sentía muy culpable por decir si él era como un jueguito, yo porque lo permitía sabiendo Sí. que sí, entonces era como que yo me sentía la culpable. De tantas veces que me lo dijeron, yo me lo estaba creyendo, que yo era la culpable y que de pronto yo sí lo seducía, sí, era lo que yo me metía en la cabeza. Empezaron a trabajar con tu mente. Exacto. Entonces yo decía, ahorita de grande pienso como una niña jugando le puede crear malicia a un hombre por estar jugando. Sí. Entonces ahí entendí que la culpable no era yo. Y definitivamente no lo eres. Hay una parte súper importante que nos comentas y es, esto no solamente ocurrió conmigo, hubieron más víctimas que quizás no se han atrevido a denunciar, pero sí han narrado estas experiencias. Este sujeto pasó su cotidianidad y su vida desempeñándose en qué funciones, sabes un poco sobre cuáles eran sus pasatiempos, porque muchas veces podemos estar cerca o frente a un abusador y no lo logramos identificar tan fácilmente. Cuál era su rutina por lo general? Desde que vivía contigo hasta después de que Pues perdieron mira, contacto. la verdad tengo entendido que él era pintor, ¿sí? Tengo también entendido que él hacía cosas así como de la... Construcción, Sí, creo ok. que sí. Pero lo que te digo, lo que sé que hacía era pintor. Eh, lo que te digo, cuando él volvió, al poquito tiempo ya nosotros nos fuimos de ahí con mi mamá. Entonces pasó mucho tiempo sin yo saber de la Saber vida de de él. ese hombre. Cuéntanos un poco más de cómo se logró ese juicio hacia esa persona y cuándo finalmente sí se hizo justicia. Bueno, siento que en todo el caso, en todo el proceso, la que estuvo muy pendiente fue mi mamá. Entonces yo me vine a enterar que lo metieron preso un día que yo estaba trabajando. O sea, me llamaron y me dieron, ya condenaron a Pito y ya lo capturaron. Ok. Entonces, lo que te digo, pasó mucho tiempo, pero pues se hizo justicia. Si no estoy mal, le dieron, creo que fue 17 años, creo, De los cuales hoy lleva cumpliendo cuántos. dos, si no estoy mal, creo que dos, sí. ¿Cómo te sentiste ese día cuando por fin se hizo justicia? Que quizás ya habías tirado la toalla y dijiste, esto no va para ningún lado. ¿Qué pasó por tu mente? Pues nunca pensé que se iba a hacer justicia, o sea, te lo juro, porque fue un tema que hubo un momento con mi familia que no lo tocamos más, no se tocó y nunca, o sea, jamás llegué a pensar que se iba a hacer justicia, hasta que se llegó el día. Lloré muchísimo, claramente eran sentimientos encontrados, no por lástima ni nada de eso, sino era, Revivir. sí, fue como revivir lo que pasé. Entonces, pero fue súper bien. Creo que pudiste respirar nuevamente, Mm. sabiendo que esta persona ya está tras las rejas y que al menos acá no le puede hacer más daño a más personas. Aún así me parece una condena bastante suave, puedo decir, porque es algo con lo que se vive. Tú Ujú. hoy estás hablando por mí, que también fui abusado, por todas las personas que aún guardan en silencio estos abusos y que creen que la justicia no va a ser o no les va a dar el peso de lo que realmente deberían. Hay algo importante para todos ustedes, víctimas de abusos familiares, y es actúen a tiempo, reúnan el material suficiente, crean en los testimonios de sus hijos, hablen con más personas, asesórense porque muchos creen que porque el delito ocurrió después de hace 5 años no se puede hacer nada o que el proceso no va a avanzar. Pero lo más importante es saber que estos delitos muchas veces no prescriben y que siempre va a haber oportunidad para que ustedes aleguen y acudan a muchos más recursos para poder hacerse justicia.
A veces queremos hacer justicia por nuestras propias manos y le dejamos todo en manos de Dios, como coloquialmente decimos, pero no es suficiente cuando afuera hay personas y abusadores que siguen normalizando este tipo de cosas. Y que aún así la sociedad termina por decir la culpa es de la víctima, porque estaba vestida de una manera, porque quizás ya estaba en edad para entender, porque no habló a tiempo y no se dedican a ver todo lo que hay detrás. Tatiana, ¿qué mensaje le enviarías a tu niña interior, a esa niña de 6 años que vivió esa situación? Si estuvieras en ese momento frente a ella, justo después de que ocurrió, ¿qué le dirías? Mm, que fue muy fuerte, que fue muy inteligente, que a pesar de que tenía tantas personas juzgándola y, y diciéndole tantas cosas malas, ella decidió confiar más que todo en Dios y saber que se iba a hacer justicia en algún momento y que es muy fuerte por seguir adelante. Eso. Luego de que él fue capturado, ¿llegaste a tener algún tipo de contacto con él? ¿Lo llegaste a ver en algún proceso, en algún momento? No, me escribió un hijo de él Ujú. a amenazarme, Ok, eh, a decirme muchas cosas, obviamente que la culpa era mía. claro, desde su dolor como hijo. Claro, sí, pero no, con él nunca más volví a tener contacto, ni a verlo, ni nada por el estilo, nada. Tatiana, por supuesto que luego de una vivencia como esta terminas generando un bloqueo con tu familia porque ellos que debían de pronto protegerte o tú como niña esperabas que te protegieran de una manera y no se logró. ¿Cómo afectó esto tu relación con tu familia? Bueno, la verdad, demasiado. Yo siento no me gustaría decir odio, pero sí un rencor inmenso a esas personas, porque siento que siempre me hicieron sentir culpable. Y son personas que yo alejé totalmente de mi vida, que no me relaciono con ellas. Y no sé, no, en realidad no me llevo bien más que todo con la mamá de mi papá, o sea, mi nona. Es a la que más resentimiento le tengo, Ok. porque como les digo, tengo recuerdos muy feos de cosas que ella a mí me decía, de cómo me atacaba, de todo. Y en estos momentos también, porque es una señora con la cual yo no tengo ningún tipo de relación, es una señora con la cual no me gusta convivir, no me gusta entablar ningún Conversación. tipo de conversación, porque me parece muy mala persona. Y como te digo, mi familia normaliza mucho el maltrato. Y para ellos, yo siempre voy a ser la mala, porque no me quedo callada ante las cosas, porque no normalizo las cosas malas. Entonces, siempre voy a ser la mala y en realidad no me llevo bien con casi ninguno. Y también en el sentido de las humillaciones que hicieron con mi mamá, de nosotras cuando estábamos chiquitas. Entonces son cosas que uno no olvida y son cosas que yo no dejo pasar. Entonces yo corté cualquier tipo de relación con ellos. Hiciste bien porque no estás obligada a mantener contacto únicamente por lazos de sangre. A veces Ujú. nuestros peores enemigos están en casa, a veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y me alegra mucho que hayas tomado esa determinación de alejar completamente a esas personas de tu vida que para nada estaban sumando. Sí. Cuéntanos cómo cambió esa niña y se convirtió en mujer a partir de todas estas cosas, porque hay bloqueos, hay momentos en los que tu libertad como mujer se ve limitada por estas vivencias. Cuéntanos hoy, Tatiana, a qué se dedica, cuáles son sus pasatiempos, cuáles son sus formas de disfrutar la vida que empezaste a vivir luego de esto. Bueno, siento que tuve un cambio brutal en mi vida. Siento que hubo un momento en donde estaba sobrecargada de muchas cosas, que llegué a hundirme bastante Sí, en temas de drogas, depresión quizás. depresión impresionante, de normalizar que me hicieran cosas que no estaban bien,
porque siento que, lo que te digo, crecí en ese entorno, entonces normalizaba mucho el hecho de que me agredieran o que me maltrataran psicológicamente. Me imagino que te refieres a, por ejemplo, una relación de pareja. Sí, sí, como por no sentirme sola, tal vez como por la falta de mi papá, que de pronto permitía cosas para aferrarme a esa persona. Entonces, hubo un momento de mi vida en donde estuve súper mal, la verdad, Sí. pero hoy en día siento que esa mujer está totalmente aparte de mí. Ahorita pues tengo un spa de uñas, me encanta pasar tiempo con mi familia, con Cuéntanos un mis poco más amigos. sobre esa profesión, cómo te reinventaste y también para que ellos sepan dónde queda ubicado, cómo pueden contactarte. Aprovecha y realiza como esta promoción para tus redes sociales porque estoy seguro que muchas mujeres van a querer sentarse contigo. Ok, bueno, en realidad, como siempre le he dicho a mi mamá, por encima de cualquier cosa ella ha estado. Eh, Ella me ayudó con todo lo que tenga que ver con mi estudio y también en el proceso de montar mi spa. Está ubicado en el barrio La Cumbre, diagonal al Más por Menos. Esto, Por aquí les vamos a estar dejando la información para que puedan apartar cita incluso y puedan verse contigo. y sí, me encanta compartir más que todo con mi familia. Estar ahí con mis hermanas, mi mamá y ya. Eres una mujer muy feliz y no lo digo por conocer de pronto mucho de ti, porque hoy tengo la oportunidad de conversar contigo, sino por lo que irradias, la forma en la que te expresas y sobre todo la decisión que tomaste de contar esta historia. Es una mujer feliz, es una mujer que se reinventó, es una mujer que salió de ese hueco tan oscuro que es un abuso y que hoy está parada fuerte frente a todo lo que se avecina. Sí. Tatiana, ¿qué repercusiones psicológicas y en tu comportamiento aparecieron a partir de este abuso? Siento que el no poderme defender. Digamos, muchas personas pensarían que uno, pues tú me ves y yo soy una persona muy temperamental. Sí, O sea, yo soy muy brava, digámoslo así, pero en cuestión de cosas que me vayan a tocar sin mi consentimiento o que quieran tener como mucho contacto físico conmigo, como abrazos o un gesto de pronto de cariño. sí, como que no. Una vez yo estaba en la casa de mi papá y me acuerdo tanto que un primo, yo estaba durmiendo y él me estaba tomando unas fotos de la cola. Yo estaba acostada boca abajo y yo sentí cuando me levantaron la La cobija y cobija. no sé si él no se fijó, él pensó que yo estaba durmiendo, salió el flash. Claro, yo veo eso y yo en vez de, eso me frustra mucho, de reaccionar Te mal, de, bloqueas. sí, me bloqueo demasiado porque es como recordar todo eso. Yo lo único que hice fue decirle, ¿usted qué está haciendo? Él me dijo, no, nada, iba para el baño. Yo lo que hago es, yo quedo tan mal que le escribo a un primo y le digo, acaba de pasar esto. ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? Se me echó a reír. O sea, lo que te digo, ellos lo tienen tan normalizado, pero para mí fue terrible. Y lo es. Claro, o sea, para mí fue como un primo puede esperar a que yo me duerma para levantarme la cobija y tomarme una foto. ¿Con qué intención? O sea, no entiendo. Y para mí fue como tan chocante eso de que yo llegué y le dije, ¿en serio tú te estás riendo? O sea, yo estaba súper mal, eran como las 3:30 de la mañana. Él al ver que yo le digo, estoy súper mal y tú te me ríes, entonces él dice, ya voy a llamar a mi mamá para que le abra. Ujú. Vuelvo y te digo, todos vivimos en la misma casa. En la actualidad, ¿se han movido personas dentro de esta casa? ¿O aún hay personas que viven ahí? No, sigue estando la misma familia ahí, solamente que cada uno hizo su apartamento. Ok. Entonces, efectivamente yo salí y me quedé donde una tía. Pero desde ese momento yo me di cuenta que Tienes un bloqueo. impresionante. Hablemosle a los hombres y hazlo mirando la cámara. ¿Qué le, qué le dirías para que ellos puedan manejar muchísimo más estas relaciones con una mujer que, por ejemplo, fue víctima de abuso? Bueno, primero que todo, siento que es tener mucha paciencia.
muchas veces no queremos ni que nos toquen, y muchas veces por el hecho de que es que yo soy su pareja, porque uno se siente en la obligación de tener que hacerlo. Y siento que la paciencia y el amor es lo mejor para trabajar en eso. Que si te dicen no quiero, es no quiero. No quiero. Y no manipularlo con el hecho de que es que somos novios, es que yo soy tu pareja, es que yo soy tu marido. No, porque en serio muchas veces uno lo hace por obligación. Hay momentos en la vida en donde uno simplemente no quiere, pero por cumplir ese rol de mujer, Ok. tiene que ceder. Entonces, eso, que traten de entender que no es una situación fácil, que muchas veces hasta un simple abrazo incomoda, pero si uno les está diciendo como, no sé, como no quiero, hoy no quiero, en vez de hacerlo sentir a uno mal, como que desde el amor entiendan y pues se pongan en el lugar de uno. Puede que este video lo terminen viendo abusadores. Quiero que analicen los comportamientos que están teniendo, que pidan ayuda incluso porque puede que estén atravesando no por una situación justificada o por un comportamiento que deba normalizarse, pero sí pueden detenerse a tiempo. Pueden evitar que se propague a más víctimas, porque muchos de los abusadores también han sido abusados, pero esto no es una regla general, es algo que puede pasar. Que piensen dos veces antes de tocar, antes de tomar una foto, antes de imaginarse morbosamente quizás a un familiar o a una persona o al que sea, porque esto hace un parteaguas en la vida de la persona que lo vive y muchas veces no se recuperan a partir de eso. Tatiana, muchas gracias por estar acá, por compartir tu historia. A todos ustedes están también cordialmente invitados a que nos escriban, a que hagan parte de este espacio, también alcen su voz y nos cuenten todas esas historias y suelten esos secretos que muchas veces pesan y que no les permiten avanzar. Gracias a ti por invitarme, gracias a todos ustedes por escuchar mi historia. Quiero decirle a todas las que me están viendo que no estamos solas, que confiemos verdaderamente en Dios, que Él sí hace justicia y no nos quedemos calladas. Yo sé que muchas veces da miedo, es difícil, pero tenemos que hablar, porque de cierta manera estamos evitando que esto le pase a más personas. Entonces, confiemos en la justicia y confiemos en Dios. Y las espero en mi spa para atenderla a todas ustedes.